Hola, 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 mis queridísimos seguidores. Y bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón digital donde desentrañamos los secretos, los dramas y las alegrías del mundo del espectáculo. Soy su anfitriona, su confidente, la que siempre les tiene al tanto de las últimas novedades y, por supuesto, de los chismes más jugosos que hacen arder las redes sociales. Y hoy, amigos míos, prepárense porque tenemos un verdadero terremoto informativo. Un bombazo que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, un terremoto emocional que ha dividido a los fans, un huracán de especulaciones que no cesa. Así es. Hoy, queridos, vamos a sumergirnos de lleno en el misterio, en la intriga, en el reencuentro. ¿Listos para el chisme? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar en Erkencikus, o Pájaro Soñador, para los que prefieren el doblaje en español, la pareja que nos demostró que el amor, aunque efímero, puede ser eterno en nuestros corazones. Y la noticia, amigos, que ha sacudido el mundo entero, fechada el 24 de julio de 2025, es impactante. Preparen sus tazas de té, sus bocadillos, sus corazones. Porque hoy nos sumergiremos en un mar de emociones, de especulaciones y de análisis que les dejará sin aliento. Prepárense para un viaje alucinante a través de esta noticia que ha puesto de cabeza el mundo de las telenovelas turcas. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, no puedo empezar este vídeo sin pedirles un favor. Un favor grande, un favor vital. Sí, amigos, denle al botoncito rojo. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis primicias, de mis análisis, de mis exclusivas. Aquí en este canal, siempre les traigo la verdad, el chisme crudo y sin filtro, todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que no lo piensen más. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y con su apoyo podré seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más impactantes y los chismes más deliciosos. Así que por favor, suscríbanse. Es la mejor manera de demostrar su amor y apoyo a este canal. Y ahora sí vamos con la noticia. Bueno, mis amores, para ponerlos en contexto y refrescar la memoria de los que, como yo, seguimos suspirando por Erkencikus, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja estrella de esta exitosa telenovela. La química entre ellos era explosiva. Innegable, palpable, traspasaba la pantalla y se metía directamente en nuestros corazones. La telenovela fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y por supuesto, la fama de ambos actores se disparó. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, se convirtió en el galán más deseado de Turquía y más allá. Demet Özdemir, con su belleza natural, su talento actoral y su dulzura innata, se consagró como una de las actrices más prometedoras de su generación. Y por supuesto, los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en llegar. Las redes sociales, los medios de comunicación, todos especulaban sobre la posibilidad de que el amor de Sanem y Can, los personajes de la serie, se trasladara a la vida real. Y sí, por un tiempo todos creímos en el cuento de hadas. Todos soñamos con verlos juntos, felices y enamorados. Todos nos dejamos llevar por la magia del amor. Pero como suele ocurrir en estos casos, la vida, a veces, es cruel. Y aunque hubo momentos en los que parecía que el amor era real, que la chispa era eterna, las diferencias, los compromisos laborales, la presión mediática y quizás la inmadurez terminaron separándolos. La decepción fue grande para los fans. Todos nos preguntábamos por qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que un amor tan intenso, tan palpable, se haya esfumado de esa manera? El tiempo pasó, la vida siguió su curso y cada uno por su lado, continuaron con sus carreras. Can Yaman siguió cosechando éxitos, viajando por el mundo y conquistando corazones. Demet Özdemir continuó protagonizando telenovelas exitosas y demostrando su talento. Y aunque a veces en nuestros corazones seguíamos soñando con un reencuentro, con una reconciliación, la realidad parecía indicar que ese sueño era imposible. Pero, ¡ay, amigos! La vida, como les dije, a veces nos da sorpresas. Y aquí es donde entramos en el meollo de la noticia del 24 de julio de 2025. La noticia que corrió como la pólvora por internet y los medios de comunicación es: Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos.
Sí, juntos. Y no solo eso, sino que las imágenes, captadas por paparazzi en Estambul, muestran algo más que una simple reunión. La noticia, que fue difundida por varios medios de comunicación y que se viralizó rápidamente en las redes sociales, mostraba a la pareja saliendo de un restaurante muy conocido de la ciudad, un lugar frecuentado por celebridad. Y personas influyentes. Ambos lucían radiantes, felices y, sobre todo, muy cercanos. Cercanos. Una cercanía que después de tantos años ha sorprendido a todos. En las fotos se les ve sonriendo, hablando animadamente y compartiendo miradas cómplices. No hay besos ni abrazos apasionados, pero sí una conexión, una complicidad que después de tanto tiempo, no ha desaparecido. La forma en que se miran, la forma en que se ríen, la forma en que se acercan. Todo indica que hay algo más que una simple amistad. ¿Qué significa esto? ¿Estamos ante una reconciliación? ¿Es el inicio de un nuevo romance? ¿Quizás simplemente una amistad que perdura a pesar de la distancia y el tiempo? Las especulaciones no han parado. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías y de análisis de las fotos. Los fans, divididos entre la euforia y la cautela, no saben qué pensar. Algunos creen que es el inicio de un nuevo romance. Después de todo, el tiempo cura las heridas, y quizás ambos actores han madurado, han aprendido de sus errores y están listos para darse una nueva oportunidad. Otros, más escépticos, piensan que simplemente se trata de una amistad que, a pesar de la distancia y los años, sigue viva. Han compartido una experiencia muy especial, una que los marcó para siempre, y esa conexión, ese lazo, es algo que difícilmente desaparezca. Y por supuesto, no faltan los que sospechan que todo es una estrategia publicitaria. Una manera de generar atención y de volver a poner sus nombres en el centro de la escena. Una jugada maestra para mantener el interés del público y, quién sabe, quizás, preparar el terreno para algún proyecto futuro. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. Esto solo ha alimentado aún más la especulación. Los fans, ávidos de información, se aferran a cualquier pista, a cualquier rumor que pueda arrojar luz sobre lo que realmente está pasando. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y análisis. Los fans, utilizando las fotos, los comentarios y las entrevistas pasadas, han intentado descifrar lo que está sucediendo. Han analizado cada gesto, cada mirada, cada palabra. Han comparado las fotos actuales con las fotos del pasado, intentando encontrar similitudes y diferencias. Han creado vídeos, memes y todo tipo de contenido para expresar sus sentimientos y especulaciones. La realidad, mis amores, es que solo ellos saben lo que ocurre. Solo Can Yaman y Demet Özdemir conocen la verdad. Solo ellos saben si están reconciliándose, si son amigos, o si simplemente se encontraron por casualidad. Pero independientemente de lo que suceda, es innegable que esta noticia ha generado un gran revuelo. Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, y cualquier movimiento que hagan es noticia de primera plana. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores están en momentos importantes de sus carreras. Can Yaman sigue cosechando éxitos internacionales, con proyectos en diferentes países y una base de fans que no para de crecer. Su carisma y talento le han abierto las puertas del mundo, y su nombre es sinónimo de éxito. Demet Özdemir, por su parte, continúa protagonizando telenovelas muy exitosas y consolidándose como una de las actrices más talentosas de su generación. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las favoritas de la audiencia. Ambos actores están en la cima de sus carreras, y cualquier decisión que tomen tendrá un impacto significativo en sus vidas y en sus carreras. ¿Qué futuro les depara a Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se darán una segunda oportunidad en el amor? ¿Seguirán siendo amigos? ¿O simplemente cada uno seguirá su camino por separado? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Y como siempre nosotros, aquí en este canal, estaremos para seguirles la pista, para analizar cada movimiento y para contarles todo lo que suceda. Estaremos aquí para compartir con ustedes la alegría, la tristeza, la emoción y la intriga.
Estaremos aquí como siempre para ser sus ojos y oídos en el mundo del espectáculo. En cuanto a las fotos, he estado investigando y analizando cada detalle, y la verdad es que hay ciertas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, la forma en que se miran. Hay una conexión, una complicidad que va más allá de la simple amistad. Se nota que se conocen, que se entienden, que hay una conexión que trasciende las palabras. También me llama la atención la discreción con la que se manejaron. No hubo besos ni abrazos apasionados, sino una cercanía sutil, elegante y respetuosa. Pero como dije, solo ellos saben la verdad. Y mientras tanto nosotros, los fans, podemos soñar, podemos especular y por supuesto, podemos seguir disfrutando de su talento y de su carisma. Porque al final, lo importante es que sean felices. Y si la felicidad de Can Yaman y de Method Demir está el uno en el otro, pues bienvenidos sean. Pero independientemente de lo que decidan, lo que sí podemos afirmar es que su legado en Erkencikus sigue vivo. Su química, su talento y su historia de amor han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Y pase lo que pase, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo esta noticia bomba. Hemos analizado las imágenes, hemos especulado sobre el futuro de Can Yaman y de Method Demir, y hemos compartido sus impresiones sobre este tema tan candente. Espero que les haya gustado esta primicia, esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que hay reconciliación a la vista? ¿O es solo una amistad? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. Quiero saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las novedades, los chismes y las exclusivas que les traigo. Activen la campanita para no perderse nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.